Amigos de Récord, estamos hoy reunidos con una invitada especial a la cual hemos convocado para tratar un tema bastante delicado y de actualidad. Quiero darle las gracias a la señora Lucha Villar, presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú. Lucha, gracias por aceptar nuestro llamado. Hola Patrick, hola amigos de Dario Record. Muchísimas gracias por la invitación. Lucha, esta semana el Movimiento Paradeportivo Nacional tuvo una suerte de sacudón. Voy a tratar de graficarlo así. Una portada de una revista muy tradicional en el país, una revista de corte más político, eh, utilizó una imagen de personas de talla baja. Y eso ha marcado un poco la sensibilidad del deporte, que tiene un tratamiento diferente, un tratamiento de igualdad, de consideración, pero además de un tratamiento de equidad. Y eso motivó un poco poder consultarte. Eh, ¿Cuál ha sido el sentir de la ANP Perú al ver esta publicación? Bueno, definitivamente es un tema que no nos hubiera gustado experimentarlo, ver, como tú dices, una portada, sobre todo política, ¿no? Usando una foto de deportistas de talla baja y cambiándoles la cara, poniendo la cara de algunos políticos que están en contienda en nuestro país. Y, y lo que me hizo pensar muchísimo de cuánto falta educar, cuánto falta que entiendan que la discapacidad no es una incapacidad. Y como tú bien puedes haber visto en la nota que hicimos, ¿no? A veces la burla de algunos es un insulto para otros. Y creo que no han pensado seriamente lo que podía afectar, porque personas con talla baja hay, quizás pueda ser una minoría en comparación con otras personas, pero la discapacidad no es para que sea usada de burla. Entonces, un poco que sí pusimos una nota en nuestras redes, educada, sin querer poner ni siquiera la foto, porque no queríamos darle más propaganda a eso, pero sí con mucha tristeza porque hemos tratado de comunicarnos con Caretas, le hemos mandado un oficio a raíz después de nuestra publicación y no hemos tenido respuesta, ¿no? Porque creo que errar es humano, pero rectificarse es de caballeros. Y eso es lo que estamos solicitando, ¿no? Queremos que la revista se rectifique, que quien lo haya hecho no lo haya hecho pensando en todo lo que esto podría acarrear. No solo es la Asociación Paralímpica, muchas personas de diferentes asociaciones y muchas personas que conocemos el movimiento paradeportivo se han expresado en sus redes y estamos en tiempos que debemos estar más unidos, sobre todo con Sobre lo que todo estamos eso. enfrentando, ¿no? De esta pandemia. ¿Cuántos de nosotros están perdiendo familiares, conocidos? Entonces, lo único que reclamamos y que pedimos es inclusión e igualdad, igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, tenemos que ser mucho más cuidadosos con todos los mensajes, ¿no? Sobre todo que cuando estos llevan una carga política y pretenden que se haga una burla al respecto, ¿no? Has mencionado un par de temas que me parecen fundamentales. Obviamente, dentro de los valores y dentro de los principios que tiene el movimiento deportivo, hablamos de igualdad, pero has tocado un tema que me parece sensible: la educación. Qué difícil es poder educar a una sociedad, y obviamente esa es una tarea que ustedes han emprendido en los últimos 5 o 6 años, de buscar un cambio en la sociedad, que la sociedad entienda que todos somos iguales. Algunas personas con discapacidad, ya sea visual, intelectual o física, tienen que afrontar la vida de una manera distinta, pero son finalmente iguales, iguales ante la ley, iguales ante la sociedad, iguales ante el hombre. Y ese grado de educación es un tema que todavía toca trabajar
muy, muy duro, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. La falta de empatía, la falta de sensibilización y los Juegos de Lima 2019 nos enseñaron mucho. Sí, Cuando Lima gana la sede en el 2013, correcto. muy poco se conocía del paradeporte. Muy poca gente sabía que Perú tiene 8 medallas paralímpicas antes de que existiéramos, en comparación con 4 que hay olímpicas, que Correcto. todos estos paratletas la han sufrido y luchado con la suya. Ellos son los que abrieron el camino y el ejemplo para muchos, y que no se les ha podido hacer los homenajes como corresponde que se quisiera, ¿no? Pero Y ahí haces mención, viendo, disculpa, ahí haces mención a Jimmy Euler, haces mención a María Teresa Quiapo, haces mención a José González Mugaburu, que son nuestros paradeportistas que han traído a lo largo de los años todas estas 8 preseas que tú dices a nivel de Juegos Paralímpicos, ¿verdad? así es, siendo Jimmy el deportista con mayor medallas, que tiene 5, y también hay muchos paradeportistas de diferentes paradeportes que les ha costado, porque al no tener un comité paralímpico en el país, no había forma de tener un apoyo económico por parte del Estado, y eso se entendía. Entonces, al formarse la primera vez la Federación de Personas con Discapacidad Física, que se formó un año antes que el comité, fue un gran avance, pero fue literalmente una lucha de enseñanza en las instituciones, porque no existíamos dentro de la ley, no existían nuestros deportes dentro del SISDENA, que es el sistema deportivo, hacer entender a las instituciones la diferencia de lo que es un deporte, un paradeporte, Uh -huh. los apoyos que tienes que tener, ya sea una persona con discapacidad visual con un guía, o una clasificación baja como es las bochas o la natación, la categoría S2, que tiene que viajar con un acompañante. Entonces, el camino no ha sido fácil, y tratar de enseñar, de educar, de sensibilizar, creo que tiene que venir desde las bases. Esto tiene Correcto. que venir desde los colegios, tiene que venir desde de los municipios. Y los Juegos de Lima abrieron esa ventana, entonces creo que eso es lo que más me ha, no sé qué adjetivo poder usar, dolido, fastidiado, frustrado, ver una revista que use personas con discapacidad. Hoy día pudieron ser de talla baja, ¿en qué mañana va a ser? De síndrome de Down, de auditiva, física, haciendo alusión por una campaña que estoy muy segura no han pensado en la repercusión que eso podía tener, que podía afectar a un grupo de la población. No necesitamos tener discapacidad para defender la discapacidad. Entonces, yo sí te agradezco la invitación, porque creo que es muy importante poder educar, que la gente sepa la terminología que hay que usar. La Convención de Derechos para Personas con Discapacidad lo ha dicho bien claro, es personas. Primero es la persona, ya Exacto. sea con o sin discapacidad, ¿no? Exacto. Exacto, y eso es un tema que, digamos, tampoco hay que ser mezquino. Se ha avanzado bastante. Tú mencionabas el ejemplo de Lima 2019. Yo tengo una imagen que no la borraré en mi cabeza, de aquellas 2 finales de badminton, de para badminton obviamente, en el Poli 3, con un coliseo abarrotado de público, alentando al peruano que estaba en el campo. No le importaba si era en ese momento, tenía de nombre Pedro Pablo de Vinatea, un chico con una amputación de una pierna, o era una Pilar Jauregui en una silla de ruedas, o era un Jesús Salvá lanzándose por los aires, chico de talla baja, lanzándose por los aires para responder una pelota. Era el aliento a un peruano que estaba en el campo defendiendo los colores del país. Y ese momento Kodak, ¿no? Como lo decíamos antes, queda imborrable, y a ese es el camino al que debemos seguir. Eh, con un pequeño paréntesis por Sí, esta publicación y otro paréntesis grande por temas de la pandemia que obviamente nos afecta a todos. no, totalmente.
me has hecho, como tú has dicho, ¿no? Ese momento Kodak, que de repente para los chiquillos no saben qué cosa es, va a ser imborrable. Lo que se ha gritado, la barra, ¿no? La gente que se unió, fue una cosa que se consiguió. Se consiguió que el paradeporte se haga visible. Se consiguió tener una delegación, pero esa era la Por primera ventana supuesto. que se necesitaba, porque si no se hubiera tenido los juegos, creo que no se hubiera avanzado tanto como muchos comités, y todavía hay un largo camino que se tienen que sumar los municipios para que puedan desarrollar en sus regiones y en sus sitios diferentes para deportes que hoy en día ya hay. Hoy en día ya está sumada la Federación de la Municipalidad de Magdalena, de Miraflores, de San Isidro, de la Municipalidad de Lima. Entonces sí, sí ha habido, pero es tanto el trabajo articulado que hay que hacer a nivel gobierno, a nivel regiones, que creo que alzar la voz el día de hoy con esta entrevista nos va a ayudar, y que más medios puedan darse cuenta de que hay que educar, que hay que empatizar, y que hay que respetar, más que nada, ¿no? Sobre todo eso, que son principios fundamentales de cualquier persona, ¿no? Mis derechos terminan en el momento que comienzan tus derechos y por tanto yo tengo que respetar a todos, respetar a mis mayores, a los menores, a los que tenemos la misma profesión, a los que pensamos igual, a los que pensamos diferente, porque eso es parte de Así esa es. educación global, integral, en estos tiempos además donde vivimos quizá por consecuencia de la pandemia, una sensibilidad mayor. Hay que tener mucho, mucho cuidado con todo lo que uno hace, con todo lo que uno dice Así y es. encima con lo que uno publica, porque esa publicación quedará permanente, quedará en la historia como que un jueves pusieron en una portada a la que estamos comentando ahora y bueno, insisto, ojalá que en la siguiente edición veamos una rectificación, una disculpa, un mea culpa y poder voltear la página para seguir educando, incluso a través de esos ejemplos, a la sociedad y a la población. Así es. Yo creo que de toda mala experiencia es importante siempre poder ver qué cosa puedo sacar de bueno, ¿no? Entonces, si se puede enviar un mensaje, ¿no? De que eh, esto que hiciste fue equivocado, esto que hiciste heriste muchos sentimientos, no solo de las personas con talla baja, sino que heriste muchos sentimientos porque fuiste en contra de lo que es el respeto. Exacto. A nadie le gustaría que pongan una foto de sus familiares y que le carten la cabeza y cambien a otras personas, ¿no? Entonces, estoy muy segura que no lo han pensado, y porque si no, no lo hubieran puesto. Pero ahora sí tienen que darse cuenta del grave error que cometieron. Y como Sin duda. medios de comunicación deben de asumir también que toda acción tiene una consecuencia, ¿no? Es correcto, es correcto. Lucha, a mí me ha tocado la suerte, la oportunidad de poder seguir muy de cerca el, el trabajo que viene haciendo la Asociación Nacional Paralímpica y permíteme decirlo abiertamente, felicitarte porque el crecimiento que se ha tenido en estos años de trabajo y de esfuerzo ha sido muy grande. Pasar de un grupo reducido de personas a convencerlos de que el deporte es una alternativa para su crecimiento personal, llegar a tener una delegación de más de 200 personas, ciento y pico entre paradeportistas, más entrenadores, asistentes, auxiliares, parte administrativa. Es un trabajo impresionante y además con una curva, ya que estamos en tiempos de que hablamos de curvas y de números, con una curva que es creciente porque seguimos abiertos a seguir captando y tenemos talentos impresionantes. Yo me imagino una delegación similar
obviamente hay que clasificar, pero similar o un número muy, muy grande, pensando en los Parapanamericanos de Santiago del 2023. Y bueno, sin ir muy lejos, hoy tenemos 4 chicos clasificados a los Juegos Paralímpicos, con la posibilidad de hacer historia y tener casi 10. Número que nunca hemos tenido, y lo cual habla, insisto, de todo este curva, estos números en positivo, de cómo se está trabajando para darles más oportunidades a las personas con discapacidad. Así que felicitaciones No, por ese trabajo. definitivamente, no. Muchísimas gracias. Acá son muchas personas que se han sumado y muchas federaciones. Tenemos la Federación de Personas con Discapacidad Física, que ellos se encargan de lo que es el tenis de mesa, el vóley sentado, el quad rugby, ¿no? Que es el rugby en silla de ruedas, Sí. la Federación de Badminton, la Federación de Taekwondo. Eh, Hay más federaciones que se están sumando este año y hay más que se siguen sumando porque el movimiento paralímpico tienes federaciones que son olímpicas y paralímpicas. Correcto. Y ese es uno de nuestro trabajo también, que más federaciones que son olímpicas y paralímpicas también puedan desarrollar lo que es el paradeporte, ¿no? Entonces, tienes el deporte de alto rendimiento, pero también tienes el deporte de masificación, que si no se hace en conjunto con los municipios, con los gobiernos regionales, de poder llegar a los centros de rehabilitación, a los colegios, a los CEBES, que son los centros educativos básicos especiales, para que entiendan que la práctica de una actividad física es un derecho de todos, porque es la educación. Y entonces creo que solo ahí se va a entender que a través del paradeporte uno puede construir una sociedad más inclusiva. Sin duda alguna. Y el trabajo que están haciendo en Lima es muy bueno, Lima Callao, obviamente, es bastante bueno. ¿Cómo anda el tema de captación en el interior, en provincias? Bueno, en el interior del país. Bueno, lamentablemente la pandemia, todo el Sí, año 2020, truncó todos nuestros proyectos que teníamos, que sabía que estaban contemplados de poder ir a regiones, de poder hacer capacitaciones, ¿no? Si bien se ha trabajado, hay muchos entrenadores que se han contactado con diferentes regiones y todo, pero ya entra también es ahí bien difícil. la parte tecnológica, la parte Y del la misma cuestión tiempo. sanitaria, ¿no? Porque te obliga a un mayor cuidado. Uno a veces no cae en la lógica. Una persona que va en silla de ruedas tiene que estar en constante desinfectar su equipamiento. Una persona con discapacidad visual necesita la ayuda y por tanto si va solo por la calle necesita la ayuda de una persona para cruzar la calle y hoy con el temor del virus obviamente no hay muchas personas que quieran por lo menos ceder su brazo para ayudar a una persona a cruzar la calle. O sea, sí, la pandemia nos ha trastocado todo. Sí, la pandemia nos ha, como se dice, eh, nos ha parado de volar, pero no nos ha cortado las alas, ¿no? Estamos ahí, que es algo que queremos retomar definitivamente. Tenemos muchos contactos con muchas regiones y muchas regiones que también nos preguntan porque no somos los únicos. Claro. Eh, Nosotros, si bien al ser una asociación que recibe fondos del Estado para alto rendimiento, eso no es solo nuestra misión y nuestra visión, sino también lo que es el, el, poder difundir más los valores paralímpicos, ¿no? De coraje, de determinación, inspiración, igualdad y también de capacitación, ¿no? Pero necesitamos que más instituciones se sumen, que más universidades enseñen lo que es la práctica deportiva y el paradeporte, más profesionales que les interese poder desarrollar, porque esto es todo un macro, como tú dices, gigante. Y tus próximos juegos para Panamericanos es el gran reto en Chile, y el próximo año son los Parapan juveniles, que iban a ser este año, pero debido a la pandemia se han Claro. pasado para el 2022. Entonces yo creo que se puede hacer muchísimo, pero se tiene que trabajar en equipo. Muchos hacen mucho aislado, y lógico, lo que más falta es presupuesto, que eso es lo que impide también muchas cosas, pero creo que es un gran comienzo que no debemos parar. Sin duda alguna. Y ojalá que esto
sea como una gran bola de nieve, que más federaciones, más entidades, más municipalidades, como bien lo menciono, gobiernos regionales, todos participen y por supuesto con ellos la empresa privada que también se sume a este gran movimiento, porque más allá del tema que se suele decir responsabilidad social, es un tema que ayuda a peruanos, que motiva un cambio de mentalidad y que ha sido el gran hilo de esta conversación, Lucha, de la cual te agradezco, nos permite educar a la población, sensibilizarla, porque esto puede pasar con una persona, nosotros le decimos una persona convencional, ¿no? Como le puede pasar a una persona con discapacidad. Y nadie está ajeno a que le pueda suceder algo. Entonces hay que ser empáticos, hay que ser correctos con todos, con todas las personas en general, y ojalá que logremos una gran lección de lo que ha sucedido y con este tema de este medio de comunicación, que nos enseñe, o por lo pronto nos está reuniendo nuevamente, y eso ya es una cosa, digamos, que saquemos en positivo de lo que ha sucedido y que generemos nuevamente esa corriente educativa que permita ver a todos por igual. Yo quiero darte las gracias, Lucha, por este tiempo. No, gracias a ti, Patrick, gracias a Diario Record por esta entrevista, que como tú dices, eso es lo más importante, poder educar, poder sensibilizar, crear empatía, porque la discapacidad tarde o temprano uno de nosotros la va a tener, ya sea por un accidente o cuando uno llega a cierta edad, y uno nunca está libre. Entonces, simplemente yo los invoco a que pónganse en el zapato del otro, pónganse en el zapato de si tú eres una persona con talla baja o una persona en silla de ruedas o visual o intelectual o discapacidad auditiva, que la vida continúa, que te tienes que adaptar, pero tampoco tienes por qué aceptar que te pisoteen, que te Sí, falten el respeto, ¿no? así es. Y finalmente, déjenme hacer un mensaje personal. Quiero agradecerle públicamente a Lucha Villar, porque ella, cuando hicimos una experiencia de récord en radio, fue nuestra madrina, fue la primera entrevistada, así que quiero igual a través de los años agradecerle porque nunca olvidaremos esa linda experiencia. Lucha, millón de gracias por tu tiempo y a seguir trabajando muy, muy duro para seguir creciendo con el movimiento paradeportivo nacional, uno de los grandes pilares que tiene el deporte peruano, junto con SUPAR, el Comité Olímpico Peruano. Así que muchísimas gracias nuevamente, Lucha, y seguimos en la lucha para seguir educando y transformando la sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.